espacio de reflexión preparado por la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, nuestro programa de formación continua Casa de la Felicidad, presentado aquí por la doctora Beatriz, para los que quieran alguna información al respecto. Les entregamos unos boleticos, si quieren alguna información particular se pueden acercar a ella después. Y los posgrados de Teología, Filosofía y Humanidades también hacen posible la visita el día de hoy, esta semana más bien, a la ciudad de Medellín del doctor Vicente Aya, que muy formalmente nos ha hecho un espacio en medio de su apretada agenda internacional para atender a una propuesta académica en los posgrados de nuestra universidad. Damos la bienvenida entonces al doctor Vicente Aya y le agradecemos una vez más su buena disposición para este espacio que quiso compartir con todos ustedes. El doctor Vicente Aya es doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Es licenciado en Historia por la Universidad de Granada, profesor de Filología de la Universidad de Sevilla. Lleva 14 años estudiando el arameo de Jesús. En un inicio por su cuenta, ya que en España apenas hay algunos profesores de arameo. O sea, es una novedad y una innovación en el campo académico en España. Y luego termina de una manera muy especial todos los estudios en la Universidad de San Dámaso de Madrid. Hay que frecuentes viajes para conocer los diferentes dialectos del arameo. Ha publicado unos 50 libros, ya pasó por los 50 libros, de temática diversa, pero en concreto sobre el arameo de Jesús. Uno de ellos, el arameo en sus labios, otro, descolonizar a Jesucristo, y palabras originarias para entender a Jesús, en coautoría con el insigne biblista Xavier Picasso. Damos la bienvenida al doctor Vicente Aya. Vamos a disponer nuestro encuentro en dos momentos, si le parece al doctor Vicente. En primer momento, la exposición que nos tiene preparada, y unos minuticos al final para algunas preguntas que tenga. Apagamos por favor los celulares para disponernos de la mejor manera a recibir este tesoro que nos trae el día de hoy el doctor Vicente. El audio y el video va a ser colocado en nuestras redes sociales para que no se preocupen por hacer alguna grabación. No hay problema, después vamos a participar del audio y del video. ¿Está bien? Bueno, doctor, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, doctor Camilo Valde, por haberme invitado, por haber creído en este proyecto hace un año exactamente. Le mandé un email con toda humildad, como cuadra, diciéndole: a mí me gustaría hablar del arameo de Jesús en la pontificia. Y enseguida me contestó entusiasta, y no me conocía personalmente. Y enseguida me dijo: dentro de un año está usted aquí, y ha cumplido su palabra, y lo agradezco enormemente. Gracias a todos los asistentes. Yo suelo... Y yo suelo comenzar mis exposiciones sobre Jesús con el Padre Nuestro en arameo. Los que sean creyentes pueden rezarlo en el idioma que sepan en su interior, los que no, simplemente esperen unos minutos, porque para mí es algo importante. Abunde Pashimaya. Nezkatashma Kismatusa Newe Sidiana Akanna de Bashmaya Bara Ablan Dahna Sukan Yamana Washbuklan Hawaii Akanna Dahunan Shirakan di Hayawan Wala Ta'ala Linesyuna إلا أصلا بالشيء الدنيا تدلا الحسن وحيدة وسبوشتا لعالم المياه آمين. Ahora ya
ahora es diferente, ahora ha cambiado todo. Antes tenía nervios, antes no sentía la protección, ahora tengo la protección que me da la oración que nos enseñó Jesús a recitar en el idioma que Jesús nos lo enseñó a recitar. Mi mujer y yo venimos de Líbano, de hablar con 14 iglesias cristianas que están ubicadas allí, para ver cuál de esas iglesias que todavía conservan el rito arameo, el idioma arameo, el idioma de Jesús, cuál de esas iglesias pronuncia más parecido el arameo al idioma de Jesús. Ha sido hasta divertido llegar al fin del mundo y hablar con un obispo y decirle, recíteme el Padre Nuestro. Y luego recitarlo yo y ver las pequeñas diferencias de pronunciación. Pero es que en lo pequeño hay mucho. Eso vamos a ir descubriendo poco a poco, que el que ama, para el que ama no hay nada pequeño, no hay nada insignificante. En el curso que estoy dictando aquí en la universidad, a veces notamos una diferencia muy sutil entre lo que se nos ha transmitido que dijo Jesús y lo que aparece en arameo que dijo Jesús. Y una diferencia tan mínima como que a lo mejor lo que se nos ha transmitido hay 4 pronombres y Jesús dijo 7 pronombres y uno dice, yo quiero los 7 pronombres que dijo Jesús en esta frase, ¿no? Y luego nos damos cuenta de que cada palabra, cada pronombre, el modo de hablar de Jesús ya habla de Jesús, ya cuenta cosas de Jesús. Y que para el que ama, nada es despreciable. Cuando amas a alguien, lo amas por su carácter, por sus cualidades, pero también por su modo de hablar. Te enamoras del modo de hablar de ese alguien. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto sabéis de Jesús? Aquí hay rectores de universidad, hay monjas, hay monjes zen, hay maravillosas pianistas, hay teólogos, hay seminaristas. Yo veo gente que tiene que saber mucho de todo y seguramente de Jesús. ¿Qué eres? ¿Eres teólogo? ¿Eres sacerdote? ¿Eres obispo? ¿Eres el Papa de Roma? Yo digo que seáis quien seáis, podéis saber más de Jesús de lo que sabéis. No solo por la vida espiritual, no solo porque Jesús es algo vivo, con lo que te puedes relacionar y lo que puedes extraer un conocimiento, sino porque hasta ahora no se ha explotado, no se ha trabajado el idioma de Jesús. Entonces, yo, todo esto, esta aventura del cristianismo de 2000 años, lo identifico con una mina que ha sido una mina llena de oro, de perlas preciosas, de lugares de estancia con agua y con estalactitas y maravillosas, a la que se ha entrado siempre por una sola galería, la galería de lo grecolatino. Y está muy bien, y esa galería está muy bien trabajada. Una de las cosas que yo venía a esta universidad a decir es que estos 2000 años de historia del cristianismo están bien, que lo que se ha hecho bien. Naturalmente, en todas las religiones y en el ser humano mismo hay errores, pero lo que se ha hecho bien. Eso no quiere decir que no se puedan seguir haciendo cosas. Todo el tema del descubrimiento del idioma de Jesús no viene a confrontarse con nada, viene a enriquecer desde perspectivas nuevas, viene a abrir otra galería que tal vez nos lleve a distintas estancias de esa ruta de las maravillas que es el mensaje de Jesús. Seas quien seas, puedes saber más de Jesús tan solo escuchando el arameo. ¿Pero qué arameo? A mí me han dicho que los evangelios estaban en griego, que los evangelios, los manuscritos de evangelio que tenemos, los conservamos en griego. Entonces tú dices, yo quiero escuchar a Jesús en arameo,
¿Y qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es saber que hablaba arameo, porque hasta que Mel Gibson no hizo la película, del 100% del pueblo cristiano, creo que un 99% no sabía si Jesús hablaba hebreo, o hablaba griego, o hablaba latín, o qué hablaba. En cierta ocasión en Barcelona abrieron una librería nueva, los protestantes, con más de 10.000 títulos sobre Jesús. Y yo, después de pasar 3 horas en la tienda, le pregunté a la dependienta, y le dije: estoy un poco confundido. Aquí, ¿cuánto? 7.000, no, 10.000 libros sobre Jesús. Digo, pero no he visto ni un solo libro. Espérenme un momento, ¿qué idioma hablaba Jesús? Y la dependienta me dijo: Buf. Esto es un koan. Es un koan budista. Ese buf resonó en toda la tierra. Estoy un poco confundido. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Y dice: buf. María, ¿qué idioma hablaba Jesús? La lista de la tienda. Y la lista le dijo: hebreo. Ah, no, espera. Arameo, creo que arameo. Digo, eso era lo que yo tenía entendido, que hablaba arameo, pero aquí no hay ni un solo libro sobre arameo. Y me dice: sí, no tenemos gramática. Digo, traducciones no tenemos. Digo, pues ya me extraña, son 2000 años para haber hecho algo sobre arameo. Algo. Y en otras ocasiones, como me invitan órdenes monásticas, y también me invitan en algunas iglesias a hablar de arameo, me atrevo humildemente a decirle al público presente: ¿soy cristiano? Sí, somos cristianos. Decidme una palabra en arameo. Y a duras penas alguien me dice: Abba, bien. Y entonces yo digo: vale, y entonces, ya que has dicho Abba, ¿cómo llamaba Jesús a Dios? ¿Os podéis creer que en más de 7 años dando conferencia de arameo, todavía ni un solo cristiano me ha contestado cómo decía Jesús la palabra Dios? Yo creo que esto es, como mínimo, es muy raro. Una cosa que no se conserven los textos, y otra cosa es que seamos completamente indiferentes al idioma de la persona que decimos amar. Porque ya en el idioma de Jesús, no digo en las palabras de Jesús, en el propio idioma de Jesús hay señales de Dios, hay revelación. Me gusta hacer una reflexión en público. Dios tuvo toda la historia de la humanidad, desde el australopiteco, si aquello era un ser humano, hasta el futuro, que no sabemos hacia dónde vamos. Tuvo toda la historia y todos los pueblos, desde los chinos hasta los aztecas, pasando, para elegir para su hijo un idioma. ¿Por qué eligió el arameo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios eligió para su hijo el arameo? Algo tendrá. En los cursos que estoy dictando aquí, hemos llegado a la conclusión de que el arameo en sí mismo, el idioma arameo, tiene un don divino, y es que es un idioma muy transparente a la revelación. Es decir, es un idioma que sirve hoy en Medellín, si tú lo lees, y le sirve a un español del siglo XIII, y le sirve a un japonés del siglo XXV, porque las palabras nunca dicen una sola cosa. La polisemia del arameo es uno de los secretos, creo yo, por los que Dios eligió para una revelación que tenía que servir para todas las criaturas de toda la humanidad, durante toda la historia. La polisemia. Voy a aprovechar. Es decir, que cuando uno se pone ante el texto arameo, se pone en el fondo como ante un espejo.
puesto que las frases pueden significar muchas cosas, es tu corazón el que elige qué significa. Y uno lo que se está viendo es a sí mismo. Si alguien es noble, ve nobleza. Y si alguien es poeta, ve poesía. Si alguien es más cortito de generosidad, ve una visión más triste, más pacata, más pobre de la revelación. En el fondo, la interpretación de la revelación es como tú te estás mostrando al mundo. Tal interpreta, eso eres. Pero, ¿tú qué texto usas? Bueno, de nuevo hay que ser humilde y hay que decir, vamos a ver, aunque los 2000 años de cristianismo se hayan fabricado, se hayan erigido desde los textos griegos, interpretados desde Grecia y luego desde Roma, existen otros cristianos que son tan cristianos como los cristianos grecolatinos, que son los cristianos del rito siríaco. Ahí están los nestorianos, los asirios, los caldeos, los sirio-jacobitas, los maronitas, los de la Iglesia del Este. Hay actualmente 40 millones de cristianos que hablan el idioma de Jesús. Y si contamos la historia, ya no son 40 millones, ya son cientos de millones los que durante la historia han estado hablando el idioma de Jesús. Bueno, pues con humildad yo voy a estos cristianos, el primero de ellos fue un cristiano iraquí, y le dije... De nuevo yo les insistiría en apagar los celulares para facilitar aquí nuestro encuentro académico, hacer ese ejercicio de accesos, catarsis, y alejarnos un poco de la tecnología para aprovechar al máximo el encuentro con el doctor Vicente. Tal vez una señal de respeto y de consideración para con la exposición de él. Muchas gracias. Y entonces aquí, bueno, había sencillamente que ir a esos cristianos y decir, vosotros, ¿qué palabra de Jesús leéis? Y entonces te dan una Biblia que se llama la Peshitta que está escrita en arameo. Peshitta. Lamentablemente las dos traducciones que hay en español de la Biblia completa Peshitta son extraordinariamente malas. Esos son los típicos, claro, que en medicina habláis más suave, claro, malas, es muy español, ¿no? Malas. No hay matices. Claro, aquí tengo que aprender mucho de nosotros. Sí, pero no ha salido mi carácter español. Son traducciones malas. Y bueno, hace un mes escaso ha salido al menos los evangelios, que se llaman Los Evangelios en arameo, en la Universidad de Salamanca, que es una magnífica traducción. Podría ser mejor siempre, pero es muy buena. O sea, que si alguien quiere gastarse $50, o más bien si una universidad es generosa para comprar 3 ejemplares, ya le he dado la referencia al doctor Galvez, y Los Evangelios en arameo, Universidad de Salamanca, es una edición buenísima. Bueno, ya podemos contar con algo. Y estos cristianos interpretan la palabra de Jesús, pero ¿saben exactamente que Jesús dijera esas palabras? O sea, tienen la certeza absoluta de que Jesús dijera Ennana Muhammad Wehaye, yo soy el consuelo y la vida. No la tienen, porque esa Peshitta, esa Biblia, está traducida el Antiguo Testamento desde el hebreo y el Nuevo Testamento desde el griego. No es un texto original, no hay textos originales de Jesús hablando en arameo, lamentablemente. Eso no quiere decir que podamos decir que eso no sirva para nada. ¿Por qué? Porque aunque sea una traducción del griego, es una traducción a su propio idioma, al idioma de Jesús. Y aquí tenemos un secretillo, y es que cuando los Nuevos Testamentos, el Nuevo Testamento se escribió en griego, los Evangelios se escribieron en griego, ese griego era muy malo, era muy arameizante. Era el griego que hablaban las comunidades de arameos y por tanto era muy arameo de estructura.
devolver ese griego arameizado a un arameo razonablemente bueno es muy fácil. Es muy fácil. No sé qué ejemplo poner aquí. No sé si aquí en Colombia se dice apaga y vámonos. Sí. Bueno, pues como si yo me encuentro con un texto que dice switch off and let's go. Yo estoy dándome cuenta que eso no es inglés, que eso es español con palabras inglesas. Bueno, pues algo así le pasa a los evangelios en griego. Ese griego es un griego tan textual desde el arameo que devolverlo al arameo es muy sencillo. Entonces, cuando desde el siglo II, tan solo un siglo después de la muerte de Jesús, se están haciendo las primeras experiencias de traducir la palabra griega al arameo, resulta muy fiable que Jesús pudiera haber dicho eso. En último término, no sabemos si lo dijo exactamente así, pero es que tampoco sabemos si lo dijo como recogen los evangelios en griego, por la sencilla razón de que Jesús no hablaba griego. Entonces, ni latín. Yo no sé si Jesús dijo Ennana Muhammad Wehaye, yo consuelo y vida, yo soy el consuelo y la vida, pero lo que estoy seguro es que no dijo ego sum resurrectio et vita. Eso estoy seguro, porque no hablaba latín. Entonces, si durante 2000 años el cristianismo no ha tenido ningún problema para hacer exégesis, hermenéutica, homilética, mística, en definitiva, para difundir el lenguaje, el mensaje de Jesús en español, en latín, en griego, idiomas que no hablaba, ¿por qué vamos a tener algún problema en hacer exactamente lo mismo en un idioma que por lo menos lo hablaba? Entonces, hay más posibilidad que Jesús dijera las cosas como recoge la Peshitta, que la dijera en latín, que no hay ninguna, que la dijera en griego, que podía chapurrear algo de griego en caso de vida o muerte, pero no era su idioma. Y en cualquier caso, no era su idioma, no era el idioma que hablaba con su madre, no era el idioma que le hablaron de niño, no era el idioma de sus canciones de cuna, no era el idioma de sus juegos infantiles, no era el idioma en que gastaba broma, no era el idioma en que predicó, no era el idioma con el que murió en la boca. Y eso sí lo sabemos, porque los evangelios ahí, en determinados momentos, se han tenido que decir Eloí, Eloí, lama sabactaní. No, Jesús hablaba arameo por la sencilla razón de que si no, sus contemporáneos no le habían entendido una palabra. Por respecto a esos cristianos, muchos de los cuales son católicos, que no pensemos que todos son ortodoxos, no se sabe muy bien qué son, y iglesias separadas de Roma, iglesias independientes como los jacobitas. No. Los maronitas son tan católicos como pueda ser mi madre. Un maronita o un caldeo. Están con la iglesia de Roma, están con el Papa Francisco. Un maronita, un caldeo, no tiene cualquier cristiano romano de toda la vida, de tradición greco-romana, no le puede decir tú entiendes menos a Jesús que yo. No tienes derecho a decir eso. Entonces, esos son los evangelios que yo quería usar. Anticipo que si hacemos un pequeño esfuerzo de escuchar a Jesús en arameo, muchos serán los que le amen por cómo habla. Cosa que hasta ahora no ha podido ocurrir. Hasta ahora lo hemos amado porque está vivo y porque Él es capaz de despertar el don de su amor en los corazones. Y hasta ahora lo hemos amado porque los evangelios en griego, si bien no son su palabra, dicen algo de Él. No son para tirar a la basura. Una cosa es que no transparente completamente ni su palabra, ni su personalidad, ni su mensaje, ni la poesía que tiene su lengua, y otra cosa es que no sirvan para nada. De hecho, estamos aquí gracias a que a Pablo se le ocurrió que el griego era mejor que el arameo para difundir el mensaje de Dios.
Bueno, esto también se podría hacer alguna crítica, ¿no? Porque si Dios ha elegido para Jesús el arameo, ¿quién eres tú para decir que se escriba en griego? Pero no sabemos, y la providencia tiene caminos extraños. Y tal vez, si no se hubieran escrito en griego, el paganismo se lo hubiera comido el cristianismo. El griego, si bien sirvió para alejar mucho al creyente de la cosmovisión de Jesús, por lo menos no le permitía respirar ese ambiente semita, ese ambiente de desierto, ese ambiente semita, no se puede decir de otra forma, de las palabras de Jesús. Por lo menos hizo que el cristianismo sobreviviera a la historia, porque el cristianismo nació en una región marginal, ocupada por el Imperio Romano, entre una serie de gente que se convertían no sabiendo nada. En Roma eran los esclavos los que se convertían, y cómo esa religión nueva habría sobrevivido a la filosofía griega. Pues seguramente fue parte de la providencia divina a corto plazo que se escribiera en griego y enseguida hubiera pensadores cristianos que a partir de esos textos en griego hicieron una filosofía griega desde la cual se hizo una teología, y todo eso es como un armazón extraordinario que consiguió que el paganismo no lo destruyera. Vale, llegamos al siglo XXI y no tocamos un ladrillo del armazón grecolatino del cristianismo. Sería demencial que alguien en el siglo XXI quisiera tirar todo eso a la basura. Tirar abajo la basura. Tirar la Sagrada Familia a la basura. Tirar a Caravaggio, la Capilla Sixtina, tirar a San Agustín, tirar la historia cristiana, es una historia de grandes logros artísticos del pensamiento humano, etcétera, etcétera. Vale, la estancia está construida, pero ¿qué tal si los próximos 1000 años nos dedicamos a la decoración interior de la estancia de un modo tal que Jesús se sienta más en su casa y menos en la casa de Roma, menos en la casa de Atenas? Porque Jesús, noticia de última hora, no era romano, no era griego. Jesús era judío y hablaba arameo. Bueno, ¿qué tal si dedicamos los próximos 1000 años para decorar esa estancia interior del cristianismo con killing, con un té a la hierbabuena, con algún camello? Y ¿por qué no? ¿Por qué no? No le va a quitar nada. El experimento ya lo han hecho los jesuitas yéndose a Japón y trayendo a la casa el zen, y no ha pasado nada. Y hay estancias dentro de la gran casa del cristianismo que son casi indistinguibles de un dojo zen, y son cristianos los que han abierto. O yoga, hay un yoga cristiano, hay un zen cristiano. Bueno, ¿qué daño hace si en los próximos 1000 años hacemos una habitación? No pido que todo el edificio se vuelva semita, tan solo una habitación que recuerde al paisaje de Jesús, que recuerde al mundo de Jesús. Pero hay que hacer un esfuerzo. Lo primero es que cuando te pregunten cuál es el idioma de Jesús, no puedes decir tienes que decir el arameo. Lo segundo, hay que hacer un pequeño esfuerzo para aprender determinadas palabras que son importantes del mensaje de Jesús. En la conferencia se llama, y la idea fue del doctor Grande, belleza y hondura del mensaje de Jesús. Me encantó, porque justamente belleza y hondura es lo que yo noto de diferencia cuando leo en castellano o cuando leo en arameo. Al castellano le falta la hondura del idioma de Jesús y le falta la belleza del idioma de Jesús. Se decía que muchos serán los que le amarán por cómo dice las cosas, pero también digo que perdiendo el lenguaje de Jesús hay algo de él que no podemos amar. Os lo garantizo. Igual que garantice al principio que seas el obispo más sabio de la cristiandad,
o el Papa Francisco, algo puedes aprender de Jesús a partir del arameo, digo que de espaldas al idioma de Jesús hay algo de él que te es inaccesible. Quiero entrar ahora en un apartado delicado de la conferencia, porque este volver al lenguaje de Jesús es una deuda que tenemos con él. Es una deuda. Estamos en deuda con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabe de colonización más que un colombiano. Y mira que un colombiano sabe. Y un azteca sabe de colonización. Y un mexicano sabe de colonización. Y en Latinoamérica, en las Américas en realidad saben mucho de colonización, ¿no? Porque los españoles no hicimos la mejor tarea de las posibles, ¿no? Sabéis lo que es sufrir una colonización, es decir, que venga un otro y imponga sus creencias y te niegue el idioma. Bueno, Jesús sabe más de colonización, porque Jesús, en primer lugar, pertenece a un pueblo que estaba en estado de dominación de Roma. Y ya es triste que alguien que vive y muere no solo dominado por otro pueblo, sino a manos de las autoridades de ese pueblo, sus palabras se difundan por el mundo en el idioma del pueblo que lo ha torturado y que lo ha matado. Esto es tan absurdo como si a un palestino, por ejemplo, que lo matan en Israel, sus palabras, porque es un palestino muy brillante, se preservan para la humanidad en hebreo israelí. O como si un sacerdote azteca que matan los españoles tiene que sufrir que sus palabras no se difundan en su idioma náhuatl, sino en español. O como si un héroe de la resistencia francesa contra los nazis tuviera que aguantar que sus palabras se difundieran durante siglos y siglos en alemán. Yo creo que a los mártires también se les debe un poquito de respeto. Es escuchar para mí a Jesús diciendo va de retro, Satana. Me produce, cuando le dice a Pedro, ¿no? Me produce una especie de retortijón en la barriga, ¿no? Porque yo sé que ese idioma, aunque Jesús no odiaba a nadie, ese idioma es el de un pueblo que sometía a Jesús. Entonces la primera colonización que sufre Jesús es en su pueblo, él mismo, físicamente. La segunda es en su lengua, porque cuando se ponen sus textos por escrito, como hemos dicho, se ponen en griego, que no era su lengua. La tercera colonización que sufre es cuando su mensaje se va difundiendo en latín. Y en esa Europa que consolida bien lo que va a ser una expansión hacia afuera, y luego en español, y luego en inglés. Resulta que los idiomas de Jesús, los idiomas por los que el mensaje de Jesús ha llegado al mundo, son los idiomas de la dominación. Nunca son idiomas del que no tenía nada, del pueblo perdedor, del pueblo vencido. No, eran los victoriosos de la historia. El inglés, ahora el inglés, el español, el latín. Los imperios han sido los que han llevado el mensaje de Jesús por el mundo. ¡Qué gran contradicción! ¡Qué gran contradicción! Que Jesús vino justamente a servir y son los idiomas de la dominación los que difunden su mensaje. Luego el capitalismo ya finalmente se autojustifica con estar llevando el cristianismo a los pueblos. Como dicen los africanos, un dicho que a mí me parte el corazón. Los africanos que se han cristianizado dicen: ellos antes tenían la Biblia y nosotros la tierra. Ahora nosotros tenemos la Biblia y ellos tienen la tierra. Esto me parece terrible.
O sea, que les hayamos cambiado la Biblia por la tierra quiere decir que lo que verdaderamente nos importaba era lo que nos importaba, ¿no? Jesús ha sufrido tantas colonizaciones, después su propia vía espiritual. ¿Cómo es posible que una religión que viene para los pobres y desde la pobreza, de los que no tenían nada, que lo dice literalmente, he venido a anunciar la felicidad a los pobres y a sanar a los corazones rotos, y resulta que eso se transforma en el siglo IV en una religión del Imperio Romano, la religión de los pobres, la religión que viene al que no tiene nada, se hace religión de imperio, y luego cuando el imperio desaparece se hace religión de Estado, y cuando se hace religión de Estado, ¿qué es lo primero que hace España? Expulsar a los judíos y expulsar a los moros. Es decir, con ese cristianismo se unifica el Estado. Una y otra vez el cristianismo ha sido utilizado por los poderes que destruían el propio mensaje de Jesús. Y luego está la lógica aristotélica con la que se plantea el cristianismo, una lógica de si yo tengo la verdad es que tú tienes la mentira. ¿Y eso te lleva a qué? Te lleva a la Inquisición, lleva a tus libros mayenses a la hoguera, lleva tu civilización en sí misma a la extinción, mientras nos empeñemos en ver a Jesús como un romano, o como un griego, o como un occidental. Lo único que va a hacer su mensaje es confrontarse con los mundos y destruirlos. Sin embargo, si le devolvemos su palabra semita, el mensaje de Jesús brilla, tiene una capacidad de hacer brillar al otro extraordinario, no aniquila al otro, porque no va a los mundos. Esa palabra aramea de Jesús, ¿qué fue lo que concibió Dios para Jesús? Esa palabra aramea no está basada en la lógica aristotélica de yo tengo la verdad, luego tú tienes la mentira. Anatema sí, sea anatema, sino que es una palabra que se comparte, que se abre, que lo único que permite es que brillen los mundos a su alrededor. Y no hablo de oída, es la consecuencia directa de la interpretación de la Peshitta. Aquí escribía antes, si Jesús sale a los mundos como un occidental, no va a poder exponerse a los mundos, no va a poder compartirse con la verdad del otro, porque solo busca una comparación, mi mensaje contra el tuyo, a cuestionar al otro. La palabra de Jesús debe reflejar la luz de todas las culturas y reverberar luminosamente con ella. Eso es la universalidad del cristianismo. El cristianismo ciertamente es un mensaje universal, pero no se universaliza a partir del alzamiento del occidental, cristiano occidental, que le enseña al pobre negrito y al pobre indito lo que no sabe, porque es un pobre salvaje. No, Jesús, el mensaje de Jesús nunca se encima, al contrario, se entierra como se entierra la semilla. Es en el hecho de enterrarse de esa palabra aramea, una palabra humildísima, tan humilde que, con perdón, el propio cristianismo lo ha arrinconado. ¿Dónde han sobrevivido? ¿Dónde han sobrevivido los cristianos de culto siriaco? En tierra islámica. Misteriosamente, hasta el día de hoy, las iglesias de culto arameo han sobrevivido todas, excepto la de la India, todas en tierra islámica. Ahora ha cambiado todo mucho. Y los pobres, entre las propias guerras y la locura de los países islámicos y las guerras americanas, han tenido que salir, lo cual es terrible, pero al mismo tiempo ha hecho que el arameo se plante su semilla en Suecia y en Canadá y en Estados Unidos, y un idioma que se iba extinguiendo poco a poco por pura asimilación con el árabe, de pronto en el siglo XXI empieza a brillar de nuevo. Y empieza a haber escuelas de arameo
en Estados Unidos y en Internet y en YouTube, y misteriosamente la guerra y la persecución de los cristianos se ha transmutado en expansión del arameo, de la lengua de Jesús, que ahora está más lejos que nunca de extinguirse. ¿Qué cambia si escuchamos a Jesús en arameo? Lo dijo muy bien el doctor Galvez: hondura y belleza. Y para eso lo mejor es que abramos de una vez. No, está bien, está bien. Yo me peleo con esto como me peleo conmigo mismo, pero es una parte de mi carácter. Soy peleón, soy español. Este público es tan dulce que tengo que pelearme con el micrófono. Bueno, vamos a dejar de hablar en teoría y vamos a abrir el Nuevo Testamento, a ver si eso que dice es verdad o te lo estás inventando. Pues yo quiero empezar, ¿por qué no? Por el pasaje de la hemorroisa. La hemorroisa, esa mujer que tiene una enfermedad que en el pueblo judío es terrible, porque la sangre te hace impura, y esa señora no deja nunca de sangrar, con lo cual siempre está impura, aparte de la pérdida de salud que tiene estar continuamente con hemorragia. Y esa señora, que ya ha probado todos los médicos y que nos dicen los evangelios que se ha arruinado intentando curarse, de pronto ve pasar a alguien que tiene fama de poderla curar y hace un acto de osadía. Imaginaos una mujer en el mundo judío de aquel tiempo, en una bulla, en una muchedumbre de hombres seguramente, porque difícilmente una mujer podía estar ahí en medio, pero imaginaos que puede ser que alguna estuviera, desde luego una mujer impura no podía estar ahí. Y de pronto hace un gesto de osadía, o un gesto y toca las vestiduras de Jesús. No le toca a él, toca las vestiduras. Y de pronto Jesús se para y dice: ¿quién me ha tocado? Claro, Pedro, supongo que Pedro, que tiene la cabeza en su sitio, y dice: maestro, ¿quién te ha tocado? Esto es como la Semana Santa de Sevilla. Aquí no cabe un alfiler. Todos te han tocado. No, alguien me ha tocado. ¿Por qué sabe Jesús que alguien le ha tocado? Porque algo de su virtud, algo de su baraka, algo de su berajá, que se dice en arameo berajá, algo de la fertilidad divina que Dios ha puesto en él, de la capacidad de curación, de la capacidad de sanar, de fertilizar la realidad. De la palabra berajá viene alberca, que es lo que contiene el agua en un campo. Alberca, lo que fertiliza el mundo, eso es la berajá. Y Jesús sabe que ha salido berajá de él. Y si ha salido berajá, ha salido para curar. No, que alguien me ha tocado. Entonces ella, avergonzada, dice: yo. ¿Qué vergüenza no tendría esa mujer? Dice el evangelista que con temor y con temblor, muerta de miedo, dijo: yo. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, pues vámonos a nuestra Biblia, a nuestros evangelios, y vemos que le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y le podía haber dicho: hala, tirando. Porque para decir esto ya puede decir: venga, ya está tardando. No, Jesús es incapaz de decir una palabra así de fría a una mujer que acude a él en esa situación. Fijaos lo que dice en arameo. Dice: Ezlabbi. Esto ni siquiera se traduce. Fenomenal. Ezlabbi, Berazi, Haimanuzehi, Ahiazehi, Zeri Bashlama. Le dice literalmente, el primer verbo que le dice es Ezlabbi, que en los evangelios no se traduce, pero que el evangelio que mejor la traduce, o que dice ánimo, pero ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Bueno, uno que ponga ánimo, hija, tu fe te ha salvado, pero ánimo no es ezlabbi. Ezlabbi es un verbo
generado a partir de la palabra leppa, corazón. Es el verbo que se genera desde el corazón. Literalmente es, pero no existe el verbo en castellano, ¿qué corazón tiene? Jesús se asombra de la fuerza del corazón de San Pedro. Eslampi. ¿Qué corazón tienes? Y luego dice veraci. Veraci se traduce aquí hija, pero literalmente, si vais al Evangelio, dice brata. Veraci es mi brata, mi braza. Hija, pequeña, bolita, huevito, semillita. Es decir, braza es lo que nos despierta el primer bebé que tuvimos. Cuando Teresita tuvo a Adriana y la vio tan chiquitita en la cuna y tan bonita, dijo, mi brati, esta es mi brati. Es decir, una cosa que te la comería, no tan... Esa es la palabra que le dice Jesús. ¡Qué bárbaro! En un mundo, o sea, en un ambiente en el que los discípulos quieren reñir a la mujer, lo que le dice es, niña mía, cosita mía, bonita mía. Yo no sé, seguro que aquí tenéis 20.000 palabras para decir eso, ¿no? Los franceses creo que dicen niño, o algo así, ¿no? Los andaluces decimos ñañuco, bueno, no sé. Pero esa es la palabra que le usa. Entonces, ¿qué corazón tiene, niña mía? Y es una desconocida, y es una impura. Y luego le dice Jaimanuceji. Jaimanuceji se traduce por tu fe, pero en realidad todo lo que tiene que ver con la Jaimanuza, que en árabe sería el imán, o que en hebreo sería la emuná, todo lo que tiene que ver con esa familia léxica tiene que ver con la firmeza, con el estar impuesto en este mundo, con no ser una hoja al viento, una mariposilla que ahora va para acá. No. La Jaimanuza es lo que hace que uno sea firme en la existencia. Porque, curiosamente, Jesús, yo creo que no viene a enseñarnos cosas ni a que creamos dogmas, sino a que nuestra vida en este mundo sea más firme, más sólida, que estemos más entroncados con la vida, con la tierra. Y eso es justamente la Jaimanuza. Por eso el Antiguo Testamento en cierto momento dice Isaías 7:9, si no tenéis emuná, no sobreviviréis. El Papa Emérito, el Papa Emérito Ratzinger, en una de sus encíclicas, no sé exactamente el nombre técnico, citaba esta frase de Isaías, si no tenéis ninguna, pero mira que ese hombre sabe de teología y sabe de todo, y mira que escribe bien, pero él traducía, lo podéis comprobar, si no tenéis ninguna, no comprenderéis. ¿De dónde se ha sacado el verbo comprender? Es el verbo sobrevivir. La emuná no te sirve para comprender el mundo. Eso nos lleva al mundo de los griegos. La emuná te sirve para estar en este mundo. Y si el propio Papa Emérito es capaz de interpretar de una forma tan abstracta una palabra del Antiguo Testamento sabiendo todo lo que sabe, ¿qué podemos esperar que se haya difundido? ¿Cómo podemos esperar haber comprendido qué es la emuná? Sigo diciendo, la emuná tiene que ver con la firmeza. Si la fe tiene que ver con la firmeza o no, es un tema aparte, es un tema que lo dejo a los teólogos. Pero en principio, toda la familia léxica, todas las palabras relacionadas con emuná, con jaimanuza y con imán, tienen que ver con seguridad social, firmeza, estar... Vale. Y luego dice, eslavi, veraci, jaimanuteji, agiaceji, que se traduce tu fe te ha salvado. La palabra salvación, vale, lo que está diciendo es te ha dado vida.
no le está hablando de salvación, porque Hayá significa vida. Esta mujer no está buscando la salvación, está buscando la vida. Entonces, y eso es lo que le dice Jesús. Una sorpresa para algunos será buscar la palabra salvación en el diccionario arameo inglés y no encontrar la palabra vida. Jesús promete la vida. Llegó la vida a esta casa. Si no se acortaran esos días, no viviríais. La vida, Jesús no se le cae de la boca la palabra vida. Él mismo, su nombre, el Mahiana, se traduce como el Salvador, pero literalmente el Mahiana es el que da la vida. La vida. Jesús vino. Y luego dice Zeli Bashdama, ¿no? Vete Bashdama, en paz. Desde luego, la Shelama es la paz, el Shalom, el Salam, eso es la paz. Pero, como hemos visto hoy en clase, es mucho más que la paz, porque dentro de la familia léxica de la paz está también la salud, está también la armonía, está también la entrega, está el estar completo. Las palabras arameas, a diferencia de las palabras griegas, nunca están solas, siempre van rodeadas de su familia, de sus amigas, de las que son de su grupo, ¿no? Entonces, yo digo muchas veces que cuando uno lee un texto en castellano, cada palabra está sola en el escenario, como yo ahora mismo estoy solo, así vosotros y yo, ¿no? Eso pasa en un texto en español, en un texto en latín y en un texto en griego, pero no pasa nunca en un texto arameo. En un texto arameo, cada palabra tiene junto a cierta distancia, sí, a mí me enfoca el texto, entonces a mí me enfoca y yo significo paz, pero a mi lado está muy cerca la salud y al otro lado está muy cerca la armonía y al otro la entrega. Entonces cada palabra está rodeada de un montón de palabras. Por eso cuando se lee la Torá en hebreo, o se lee el Evangelio en arameo, o se lee el Corán en árabe, uno se emborracha más fácilmente que comprende. Porque como las palabras no significan, sí, significan una cosa, pero enseguida esa cosa se paladea, es como el café que tenéis aquí. Uno sabe algo, pero ese sabor te lleva enseguida a otra cosa, tiene niveles de saboreo, ¿verdad? Pues el arameo es igual que el café colombiano, tiene niveles de saboreo. Tiene niveles. Entonces uno empieza con la paz y sigue por la salud y va por la entrega y cuando ya se le ha juntado los sabores de salud, paz, entrega, armonía y tal y cual, uno ya ha perdido de vista qué decía el texto al cerebro y está sencillamente encantado de haber probado eso. Por eso yo digo que estos textos revelados en lengua semítica no son tratados de filosofía, son jardines por los que paseas. Y el que no sabe pasear por la Torá, por el Corán o por la Peshitta, como pasea por un jardín mirando, mira eso y eso otro, y ahora cojo una fruta, y ahora bebo del río, y ahora me tumbo un poco porque estoy cansado. El que quiere leer un texto revelado en lengua semita de la A a la Z, sacando apuntes, no saca nada, ni entiende nada. Porque estos textos no se comprenden, se saborean. Claro, esto es un atentado brutal contra toda la tradición grecolatina, cerebral. Resulta que Grecia nos enseñó a pensar y Jesús nos enseñó a paladear. No se trataba de entender la realidad, nunca se trató de entender qué era el mundo. Se trataba de estar en el mundo y solo hay un modo de estar, con el cuerpo. Lo primero que hace el texto de Jesús en arameo es recuperar nuestro cuerpo, recuperar nuestro sentido. Me ha venido justamente aquí en clase, hablando con Caterín, la idea de escribir un nuevo libro que se va a llamar Leer la palabra con el cuerpo. Porque
hasta ahora en los 3 o 4 libros que he escrito, que he publicado, que tengo pendiente de publicación, yo trataba de explicar la palabra de Jesús como lo he intentado hacer con este pasaje de la hemorroísa, y está bien, pero sigue yendo al cerebro de la gente. Pero yo quiero que pasemos a otro nivel de lectura, en la cual no sea el cerebro, sino sean las sensaciones. Por ejemplo, cuando a María viene el ángel y le dice que el Altísimo, algo así como tú vas y bienaventurada sea, ¿no? Porque el Altísimo, la Biblia dice, ha hecho, bueno, literalmente en arameo, Haile del Aya, Laihinagen, dice que la fuerza del Altísimo sobre ti ha hecho Nagen. Entonces Nagen lo buscamos y él lo dice en las traducciones, y dice que te ha dado sombra, te ha cubierto, se ha posado sobre ti, la fuerza del Altísimo se posa sobre María. ¿Y qué significa que se posa? Pero Nagen literalmente es el hecho de ser envuelta protectoramente. De ahí viene la palabra jardín, de ahí viene la palabra oasis, de ahí viene la palabra feto. Eso antes lo decía, ninguna palabra va suelta. Entonces, si Gabriel ha dicho que el Altísimo sobre ella va a hacer Nagen, no podemos ver el verbo ganna, el verbo ganna no lo podemos ver desconectado de feto. ¿Qué es un feto? Algo que está envuelto y protegido en una matriz. De corazón. ¿Qué es el corazón? Algo que está envuelto y protegido. Escudo. ¿Qué es el escudo? Algo que te envuelve y te protege. Todas las familias están en el escenario. Y cuando yo estoy leyendo Haile de la Haya, Laihinagen, estoy viendo que ella va a ser envuelta en un jardín que la protege, como si ella fuera un feto dentro de la matriz, dentro de una matriz protectora, como si Dios fuera para ella un escudo. Todas las palabras de la familia están presentes asistiendo a ese verbo, ¿no? Entonces no puedes entender eso, no puedes explicar eso más que diciendo María va a ser envuelta, acogida y protegida por la fuerza del Altísimo. Es fantástico porque se está hablando de que ella a su vez va a hacer eso mismo para la palabra de Dios. Entonces es precioso. Dios envuelve y protege a María, que envuelve y protege la palabra de Dios. Es fantástico, pero hay que acercarse al arameo para darse cuenta y paladear la raíz ganna. Se posará sobre ti, es muy bueno. No se posa. Protege. Y protege envolviendo bien como está envuelto el corazón o como está envuelto el feto en la matriz. O luego, cuando, por ejemplo, dice, y la palabra se hizo carne, wagen ban. Ban significa entre nosotros. Wa es y nos queda gen. La Biblia dice y habitó entre nosotros, pero qué triste es el verbo habitar, qué pobre es el verbo habitar, porque es el verbo que estoy diciendo. No es que Jesús habite entre nosotros, es que Jesús busca protección envolvente entre nosotros, es que busca morada, es que busca un jardín en el mundo, es que busca un escudo, es que busca una matriz donde meterse como un feto, y que el mundo primero le proteja. Primero lo que tenía que hacer el mundo con esa palabra que es Dios, o esa palabra de Dios, primero lo que teníamos que haber hecho así era proteger. Hemos protegido a Jesús, el mundo ha protegido a Jesús, le ha servido de jardín, le ha servido de oasis en el desierto, o ha muerto en el desierto.
lo hemos dejado abandonado, lo hemos dejado desasistido. Y justamente eso es lo que dice Juan. Bueno, sabemos que Juan escribió en griego, pero si hay uno de los evangelistas que está inspirado por Dios, que sus palabras saben la revelación, es Juan, el Evangelio de Juan. Y que diga, la palabra se hizo Beshra, se hizo carne. Pero Beshra significa cualquier carne. Es decir, que esa palabra no se hizo una carne superior. La carne de Jesús y mi carne eran exactamente igual de Beshra. Carne es carne para la muerte. Entonces, qué bonito que la palabra de Dios se haga cualquiera. Qué bonito que en cualquiera de nosotros, por el hecho de tener carne, tengamos la posibilidad de la realización de lo divino en nosotros. Porque de eso se trata. Se ha hecho carne para que tú sublimes esa carne. Me voy a quedar ahí. Para que tu carne llegue a ser más que simplemente una carne mortal destinada a la muerte. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que cada uno de nosotros somos un marco dentro de lo que está sucediendo Dios. Y eso es la carne. La carne es la posibilidad de realizar lo divino en ti. No digo de ser Dios, eso sería una locura. Digo de realizar lo divino. Es decir, Dios tiene muchos nombres. Y esos nombres pueden ser compartidos por el ser humano. De eso se trata. Pero luego dice, se hizo carne y Wagen Van, y habitó entre nosotros, qué pobre. Yo siempre digo que el Evangelio en castellano es como la versión en blanco y negro del Evangelio en arameo. ¿Que hay películas que te gustan en blanco y negro? Sí, está bien, pero el color es el color. Y siempre en castellano queda todo más pobre, menos poético, más descolorido. ¿Algo de Jesús nos llega a través del Evangelio castellano? Por supuesto. Es imposible que ningún idioma, por mal que esté traducido, es imposible que ningún idioma opaque completamente el mensaje de Jesús. Pero es una responsabilidad del traductor cerrar el paso a la palabra de Dios a alguien que si lo lee en castellano no le gusta aquello. Es una responsabilidad. Los traductores tenemos un infierno personal para nosotros en la otra vida. Están los infiernos normales y el infierno del traductor, que es cuando ha sido vago y no ha querido matizar, cuando ha sido torpe y no ha querido poner la poesía que había en el idioma original. Ese es el infierno del traductor. Es decir, no, es que tú cerraste el paso a que mucha gente accediera a la revelación y la paladease, porque tu frialdad de corazón impidió que tu traducción tuviera el calor de las palabras de Jesús. La palabra de Jesús hierve, es pasión pura. Por eso los fariseos, los hipócritas, los escribas no podían replicarle, porque esa palabra era fuego y tú no puedes oponer nada al fuego. Por eso huían, por eso tramaban a espaldas suyas. Cada palabra de Jesús es un golpe de fuego y no hay modo de razonar con el fuego. Solo puedes tirarte a él o huir de él. Se abraza a él el enamorado, huye el hipócrita. Y yo con esto un poco, para no pelear tanto, un poco más. Bueno, yo quiero decir todavía muchas cosas, porque amo a Jesús. Y porque amo a Jesús, amo su palabra. Y no me importa dedicar el resto de mi vida a entender cada palabra que dijo. Hemos visto el pasaje de la hemorroísa. No se puede poner más ternura en 6 palabras. ¿Cómo iban?
Bueno, lo que vemos traducido por ahí es: hija, tu fe te ha salvado. Y lo que hemos traducido nosotros es: le echaste corazón, niña mía, tu seguridad en Dios te ha dado la vida. Hay un universo de frialdad entre hija, tu fe te ha salvado y le echaste corazón, niña mía, tu firmeza en Dios te ha dado la vida. Vámonos ahora al bautismo de Jesús, porque es otra de las frases que en castellano me duelen. Y digo, me duele. Dice nuestra Biblia que Jesús se puso en manos de Juan, llegó a Juan, que estaba bautizando, y le dijo: Juan, bautízame. Y Juan dijo: no. Si aquí tiene que bautizar a alguien es tú a mí. El argumento de Juan tiene sentido. La estatura espiritual de Jesús era más grande que la de él, y Juan se da cuenta: no, eres tú el que... ¿Pero qué le contesta Jesús? Qué bonito lo que le contesta. Bueno, primero vamos a verlo en castellano, ¿vale? Y en castellano tengo muchas versiones, pero dice la Biblia BNT, sí: haz ahora lo que te digo. Vaya, un poco arrogante, ¿no? Estamos el día de su bautizo, ¿no? Dice la versión TST: no te opongas, no te opongas. Vale. NBE dice: déjame ya. Estamos ya en un tono de mira, ya está bien, la NTAF dice: déjalo así por ahora, con exclamación. NTV dice: así debe hacerse, contundente. PDT dice: no me lo impidas. Bueno, es absolutamente imposible que Jesús a su primo Juan le hable con esa arrogancia, con esa arrogancia, ¿no? Es imposible. Es su primo. Está en el día de su bautizo. ¿Qué le dice en arameo? Dice Shebuk. Shebuk. Shebuk es perdóname, perdón, permite, desata, libera. Claro, Juan sabía que su primo Jesús sabía mucho de la Torá y tenía una inteligencia muy fina, y se hubiera esperado cualquier argumento absolutamente sutil de orden teológico. No, es que el ser humano... Pero le entra a Jesús con un perdóname. Y yo creo que eso a Juan ya le desconcierta. Ese perdona es lo que ha traducido déjalo ya. Haz ahora lo que te digo, no te opongas. Ya está bien. Bueno. Y luego sigue diciendo, dice Shebuk, lo leo primero en arameo. Shebuk, Hasha, Hahan Nager, Yae, Lan, Malle, Kullah, Kinusa. Literalmente, permite ahora, porque así de hermoso tiene que ser para nosotros los que completamos la justicia por entero. Es decir, en primer lugar entra con una fórmula de perdón. En segundo lugar, habla de la belleza de lo que van a hacer. Yae, bello, sabroso, es la misma palabra, es el mismo verso. Lo que es bello es sabroso, lo que es sabroso es bello en arameo. Y le dice a Juan que eso que van a hacer es algo sabroso, es una experiencia sabrosa. Juan, como por ejemplo en Romanos 10:15 se usa el mismo adjetivo, qué hermosos son los pies de los que predican la paz, el mismo. Entonces resulta que para Jesús eso que van a hacer es hermoso.
y es sabroso. Juan sabe que la belleza del mundo la construimos con nuestras acciones, pero no entiende por qué esa acción de que él bautice a Jesús es una construcción de belleza. ¿Por qué esto es bello? Eso no lo entiende porque no se le explica. Simplemente Jesús le dice algo así como, en castellano coloquial diríamos, Juan, vamos a hacerlo así de bonito. Así es como habla Jesús. Jesús me dice, déjalo ya, que así debe hacerse. Jesús dice, Juan, vamos a hacerlo así de bonito, porque nosotros somos tú y yo, somos los que amamos la justicia. La justicia tiene que fabricarse, la justicia no viene fabricada, no viene de fábrica, no desciende del cielo. La justicia se hace a partir de las acciones humanas. Y esta acción de dejarse bautizar por Juan, él le está diciendo a Juan que es algo bello. Y le dice además el verbo completar la justicia. El verbo mella es literalmente sufrir una inundación. Es decir, melea es inundación en arameo. Lo que le está diciendo es, Juan, si tú me bautizas, el mundo va a sufrir una inundación de justicia. ¿Por qué? Bueno, ahí estamos en otro nivel, y afortunadamente esto es una escuela de teología, para interpretar por qué el bautismo de Jesús por Juan es una inundación de justicia en el mundo. Yo pienso cosas, pero esas cosas no están avaladas por nadie, ¿no? Solo son cosas que me despierta el texto. En primer lugar, pienso, la justicia no basta con que sea justicia, tiene que completarse con la belleza. Me gusta que Jesús no desconecte la idea de lo bello que van a hacer y la justicia que va a venir al mundo con eso que van a hacer. Justicia y belleza van de la mano. Eso me gusta mucho. Una justicia sin belleza, yo creo que no es justicia. Segundo, yo me quedo pensando, a ver si lo encuentro aquí. Sí, ¿por qué? ¿Qué gesto está haciendo Jesús? Entonces me contesta alguien que sabe mucho, es que Jesús estaba demostrando a Juan lo humilde que era, que él sabía en el fondo que era muy superior a Juan, pero hace el gesto de cara a Juan y de cara a la galería. Fijaos qué humilde soy, que siendo la palabra de Dios y Dios mismo, me dejo bautizar por mi primo, que es un pobre hombre. Bueno, es un profeta, pero al fin y al cabo no es más que un profeta, no es tanto como yo. Entonces, muchos dicen es un gesto de humildad, que humilde fue Jesús. Y yo mantengo que eso no es así. Jesús en ese momento, y fijaos que lo dice en arameo, necesita a Juan. No es un gesto de cara a la galería. Pero ¿por qué necesita a Juan? Dice, Hasha, ahora, yo lo necesito esto. Yo creo que Juan está iniciando a Jesús, que está abriéndole a regiones superiores, que Juan es el guía oculto, Juan es mayor que Jesús, Juan lleva mucho tiempo en el desierto, Juan es un hombre muy íntimo de Dios, y sobre todo Juan es el desierto. Jesús no es el desierto. Y Jesús necesita, creo yo, que Juan le abra al desierto, a todos esos niveles que tiene el desierto. Claro, si yo digo desierto, ustedes decís, ¿y por qué dice desierto? Y no... Desierto en árabe, en hebreo se dice midbar. Midbar significa literalmente el lugar de la palabra. En arameo se dice matra, el lugar de la palabra.
Claro, tiene sentido. En un desierto, como solo hay silencio, solo hay Dios. Y Dios solo puede hablar. Entonces en un desierto todo es escucha, porque no hay ruido. En el desierto solo puedes escuchar la palabra. Y por eso el desierto es el lugar de la palabra. Y no es casual que todas las revelaciones, desde la de Moisés hasta la de Muhammad, pasando por la de Jesús, todas hayan tenido lugar en el desierto. Es que en el desierto solo puedes escuchar a Dios. Todo habla de Dios, ¿no? Y yo creo que Juan en ese momento, no después, pero en ese momento está ayudándole a Jesús a ascender, a iniciarse. Y la prueba está en qué pasa luego, ¿no? Seguimos leyendo, nos pasamos al Evangelio de Marcos. Dice que efectivamente Jesús está dentro del Jordán y que sale del Jordán. Ese gesto de salir no me gusta tampoco como lo traducen los evangelios en castellano, porque pierden muchos niveles de paladeo del texto original. Bueno, el texto es la Peshitta. En la Peshitta dice, me ahorro el arameo. E inmediatamente que surgió desde las aguas, vio que se habían rasgado los cielos y el Espíritu como una paloma que descendía sobre él. Vale, eso es una traducción en castellano obligado por tener que traducir cada palabra solo de un modo. Pero en arameo resulta que el verbo salaka no solo es surgir, dice inmediatamente que surgió del agua, no solo es surgir, no solo es elevarse, también es brotar, también es viajar a lo alto. Entonces tiene una serie de significados que todos sirven para interpretar lo que le pasó a Jesús. Jesús necesita el bautismo, porque desde el bautismo nace el Cristo, brota el Cristo, se eleva hacia el cielo el Cristo, viaja hacia las regiones elevadas. Es un surgimiento, es un agigantamiento lo que se está produciendo ahí. Insisto, el verbo salaka significa muchas cosas. Van a decir los intérpretes del arameo, como lo dicen los de la Torá o lo dicen los del Corán, que todo lo que pueda significar un texto, siempre que no contradiga radicalmente lo humano, lo significa. Todo lo que pueda significar un texto sagrado, lo significa. Es que tiene 7 interpretaciones, las 7 son verdad. No estamos en la lógica aristotélica de una es verdad porque las demás son mentiras. Estamos en la lógica de todo lo que puede significar una palabra de Dios, lo significa. Tú te quedas con un nivel, yo me quedo con otro, y cada uno hace que la revelación sea suya. Porque la revelación no ha venido más que para ti. Hasta que no nos demos cuenta que Jesús dijo cada una de estas cosas para ti y solo para ti, no vas a entender la palabra, porque no estás teniendo la mínima cortesía con esa palabra. La mínima cortesía es saber que es un regalo y que tienes que abrirte y que tienes que escucharla y que tienes que dejar que tu corazón reverbere. ¿Cuál es el eco que produce en mi corazón? El verbo salaka. El eco es que Jesús se levantó, que se alzó, que brotó como brota una planta, que viajó a las regiones. ¿Cuál es el eco que produce en mí la palabra? Hasta que no leamos así, pensaremos que el que tiene que interpretar la palabra es el teólogo o el cura, pero no, el que tiene que interpretar la palabra eres tú. Tú, porque ha sido dicha para ti. Y sigue diciendo el texto que Jesús dice, e inmediatamente que surgió, que brotó, que se levantó, que viajó a lo alto, que se alzó, que se agigantó, ya Cristo, ya no Jesús, vio
Pero, qué curioso, el verbo ver en arameo es el verbo comprender. También le pasa al castellano, cuando tú dices, ya veo, ya comprendo. Entonces, este texto aquí está teniendo también una doble lectura, porque Jesús vio que el cielo se rasgaba, pero también comprendió que el cielo se rasgaba. ¿Puede significar las dos cosas? Pues las significa. ¿Y qué es comprender que el cielo se ha roto en dos? Comprender que a partir de ese momento no es un cielo pétreo, no es un cielo por el que no pueda colarse algo, sino que a través de esa fractura desciende algo desde el cielo. Aquí hay una especie de guiño con el momento de la creación del mundo, porque literalmente en la Torá se dice y dijo Elohim, haya firmamento, literalmente haya expansión en medio de las aguas y separé las aguas de arriba de las aguas de abajo. Es decir, en el momento de la creación, Elohim lo que está haciendo es separar las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y en el momento del bautismo de Jesús se está de nuevo rompiendo en dos las aguas de arriba. Agua y cielo se dice de un modo casi idéntico en arameo y en hebreo. Mayim y Hamad. Aguas es Hammayim y cielo, arameo. El hebreo, arameo. Maya, agua. Shemaya, cielos. Shemaya, cielo. Maya, agua. Ese Maya, Shemaya no es por casualidad, es porque el cielo está hecho de agua. En definitiva, ¿qué se filtra a través de ese cielo que desde el bautismo de Jesús está roto? Se filtra el Ruj, el Espíritu, y desciende sobre la existencia. Yo llevo 1 hora y media hablando y qué pena, como dicen ustedes, qué pena que no he dicho nada. Porque no he hablado de la resurrección de Lázaro, porque no he hablado de cuando Jesús dice cómo hay que orar, porque no he hablado de cuando se transfigura y cuando le dice a sus discípulos, venid conmigo, vamos a nuestras soledades, Bajután, a nuestras soledades. Qué pena que no he hablado de cuál es el proyecto místico de Jesús. Pero es que yo no quiero abusar del auditorio, yo no sé si una hora y media es ya demasiado, ¿no? A ver, que vamos a escuchar las sabias palabras de Camilo, a ver, ¿qué hacemos? Voy a tratar de ser lo más diplomático posible para no comprometerme. No, yo creo que hagamos aquí 3 tiendas. O 2, pues, ¿no? Una para el público y otra para el doctor Vicente. Pero yo creo, doctor, que es más, yo les iba a mostrar al inicio, no lo hice. Uno de estos ejemplares quedó en la biblioteca, ¿cierto? Sí. Muy amablemente el doctor nos donó a la biblioteca de la universidad para que mañana a primera hora vayan y lo consigan. Este libro, Palabras Originarias para Entender a Jesús, ¿no? Esta es la última obra, ¿cierto? Porque es del año pasado. Sí, esta es la última. Esta consiste en todos los evangelios del año litúrgico, de las festividades del año litúrgico. El padre Picaza lo comienza desde el hebreo y desde el griego y yo desde el arameo. Todas las festividades, si alguien dice yo quiero ir a la misa de la Navidad sabiendo un poco más qué pudo pasar aquí, ¿no? Entonces tiene 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego, para acercarse a ese texto evangélico. Dice que el libro Jesús hablaba arameo, pero leía y citaba la Torá en hebreo. Y sus palabras nos han llegado en griego. Es una riqueza muy interesante de este libro, de la editorial San Pablo.
la pueden conseguir. Si aquí en Colombia es difícil conseguirlo en alguna librería, recuerden, hoy en día por internet, a Amazon, bueno, voy a hacer aquí propaganda de todos ustedes. En 8 días tienen ustedes el libro en casa, así que no hay ningún problema. Y cualquiera de los libros del doctor Vicente. Pues yo creo un poco para conciliar asuntos de responsabilidades en el hogar que se tienen, otros que vienen del trabajo con cierto cansancio, para aprovechar al máximo, darnos 10-15 minuticos algunas preguntas, doctor Vicente, si le parece, y cerramos nuestro espacio. ¿Está bien? Sí. Les recuerdo entonces que el audio y el video va a quedar en redes sociales para que estén pendientes. Por medio del mismo correo electrónico que les informará dónde pueden verlo o escuchar la reunión. Entonces vamos a atender algunas preguntas. No sé, primero las damas. ¿Escuchamos? No, él mencionó pues que no ha hablado de la transfiguración y la resurrección. Yo sí quisiera escuchar algo de usted, de su usted. Una pinceladita. Sí. Sí, bueno, es que sí, verá, hay textos que en castellano, bueno, se ve más qué pudo pasar o qué pudo decir Jesús. Hay otros que se ven más, menos, otros distorsionan mucho más y otros están casi iguales, ¿no? Pero justamente la resurrección de Lázaro es de los que me da pena que se haya perdido tanto, ¿no? Porque fijaos qué pasaje tan curioso. Resulta que le dicen a Jesús, que está en ese momento no sé dónde está, pero le llaman, le dicen que vienen de Betania. Bueno, le vienen de Betania y le dicen, tu amigo Lázaro está muy enfermo, ¿no? Y Jesús se demora 2 días. Estos dos días de demora son como ya he dicho antes, también como un koan, ¿no? Era su amigo, ¿no? Se demora 2 días. Jesús, que es capaz de curar, se demora 2 días en ir a ver a su amigo y curarle de la enfermedad. Y cuando llega, naturalmente, lleva ya muerto varios días, ¿no? 4 días, de hecho, lleva enterrado, ¿no? Y ¿dónde está? Dice el texto que Jesús lloró. Qué bonito. Jesús lloró. Y que delante de la gruta dijo, entonces ahora nos vamos al griego, dice Deuro-exo, literalmente acá, fuera. Bueno, yo no sé si un muerto puede escuchar acá, fuera y obedecer, porque acá, fuera, ¿qué es? Y dice la Vulgata que lo que dijo fue ven y foras, ven fuera, pero ven fuera es muy poco para hacer resucitar a un muerto. Lo que le dijo fue Lázaro, Talebar. Entonces el verbo que se está usando, la raíz, significa ven fuera, por supuesto, pero también significa triunfa fuera, y también significa fructifica fuera, y también significa transfórmate fuera. Entonces yo creo que ese Lázaro muerto está escuchando un verbo que significa triunfa, fructifica, transfórmate, sal, y no tiene más que resucitar. Es que esa orden con tanta polisemia solo se puede obedecer resucitando. Porque cómo triunfa siendo un muerto, cómo fructifica siendo un muerto, cómo sale, cómo te transforma, ¿no? Este es la típica frase o el típico pasaje que yo llamo, con todo respeto, chamánico de Jesús. Jesús tiene muchos pasajes en los que no estás viendo, lo que estás viendo es como una especie de chamán que resucita a un muerto diciéndole fructifica fuera, y transfórmate, o se enfrenta a una tempestad que está a punto de hacer sucumbir el barco donde están y le riñe a la tempestad, dice el texto arameo que le riñe, y riñó con la tempestad, como dice cuando le llaman para que cure a la suegra de Pedro, dice que se enfadó con la fiebre. ¿Os imagináis a un hombre riñéndole a una fiebre? ¿O a un hombre riñéndole a un mar? Claro, yo imagino que los discípulos estaban atónitos. Y de hecho, el evangelista dice
¿quién es este que los espíritus le obedecen? Que la fuerza de la naturaleza le obedece. Bueno, esa naturaleza, no tengo otra palabra, chamánica de Jesús, habría que conservarla. ¿Por qué? Porque luego vamos a llevarle la palabra de Jesús a pueblos originarios y entienden mucho mejor lo que está haciendo Jesús que si le dice que está pidiéndole a Dios para que... O sea, todo el mundo de la religión se queda muy pobre cuando hablamos con los pueblos originarios, y el de la teología ya no te digo, ¿no? La teología se le escapa por todas partes a una persona tan sencilla como Jesús, fíjate lo que digo, porque si algo te enseña Jesús es la naturalidad de vivir, la naturalidad de estar en este mundo, ¿no? Naturalidad. De pronto una palabra, con perdón, estoy en una escuela de teología teológica, se vuelve la palabra de la vida. Y no hay ni un solo término de Jesús de uso exclusivamente religioso. Ni uno. He empezado recitando el Padre Nuestro. Bueno, pues todas esas palabras que traducidas dan lugar a pecado, a tentación o a mal, el mal, la tentación, el pecado, resulta que en arameo son palabras tan sencillas como una situación difícil o lo que te pone triste o pisha, más que el mal, que es un concepto griego, sería lo que te entristece, lo que te enferma, lo que te daña. ¡Qué naturalidad! Claro, hay que recuperar la naturalidad del mensaje de Jesús, la sencillez, porque si Jesús hubiera hablado con términos teológicos, no le habían seguido los pescadores y los campesinos, le habían seguido los fariseos y los escribas, pero justamente esa gente no le entendía. Y no entendían porque una oración muy profunda hablaba de las deudas económicas que tenemos, de las hipotecas, ¿sí? De eso habla el Padre Nuestro. Jauba es la deuda económica que tienes y que te está haciendo esclavo de otro. Es decir, que el Padre Nuestro te dice, libéranos de los bancos. Ese es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro en arameo dice, líbranos de esto es lo que me ha metido el banco. Como yo, a su vez, doy la libertad a ese que porque me debe 2 duros es mi esclavo. Tiene un componente económico, la palabra jauba muy clara. Y luego viene la nesiuna. No metas en la tentación, no metas en una situación complicada, de estas difíciles que uno no sabe cómo salir, cómo salir de eso, ¿no? La naturalidad de la vida es la naturalidad del lenguaje de Jesús. Bueno, por lo menos te he contado la escena de la resurrección de la vida. Sí, aquí y terminamos con la última. Bueno, gracias a Camilo por traer a Vicente en primer lugar. A mí me complica, me imagino que a lo mejor al resto no, pero cuando Jesús le dice a la adúltera, vete y no vuelvas a pecar. Entonces, yo no he visto eso en ningún sitio. Yo no sé si eso existe. No claro. A pecar. Perdón, a la adúltera, pero... A la adúltera, sí. Vete, no vuelvas a pecar. Claro. Entonces... No, estaba con la hemorroides. Entonces a uno le complica porque uno piensa que yo voy a volver a pecar. Entonces pues, uno interpreta eso, vete y no lo vuelvas a hacer más. Y uno sabe que lo va a volver a hacer. Entonces, eso es mi caso personal, no lo digo de todos los santos, pero entonces el pecado, ¿cuál sería para Jesús el pecado? Es que es otro de los grandes problemas, es que tendríamos que estar un año desdramatizando el mensaje de Jesús. Porque para Jesús getaja, lo que yo creo que mal traduce por pecado, porque tiene un peso tremendo, es tan naturalidad como equivocación. Equivocarse. Getaja es literalmente es que tú has tirado una flecha a una diana, pero no le has dado a la diana. Entonces, equivocarse es natural, lo raro es acertar. Y tiene una enorme naturalidad. Claro, intenta acertar, claro que sí, pero eso no quiere decir
que la getaja lleve un peso encima que haga miserable la vida humana, miserable al ser humano, que no pueda... No, sencillamente tú eres ser humano y por eso tienes que equivocarte y te equivocas y aprendes gracias a que te equivocas. Si no tuviéramos equivocaciones, ¿qué sería de nosotros, madre mía, si somos los tiranos que somos, equivocándonos a cada paso? ¿Qué sería de nosotros si alguno consiguiera no equivocarse nunca? Madre mía. Entonces, la naturalidad que le da el arameo y Jesús, desde luego, al tema de la getaja, no es el peso dramático del pecado. Igual digo de la confesión. Confesar el pecado, literalmente en arameo, es agradecer haberte dado cuenta de tu error. Es de la familia del agradecimiento. Confesar, tú confiesas algo, y eso es, en arameo, taudi es gracias, y confesante se dice maudi, de la misma raíz. El que confiesa está agradeciendo a Dios darse cuenta de que se ha equivocado. Todo es menos dramático en Jesús. Y eso es lo que invito a volver a un Jesús que no te echa peso encima. Él que dijo, mi yugo es ligero. ¿Y qué hemos puesto sobre ese yugo ligero de Jesús? Montañas de teologías y de dogmas y de cosas que hacen la vida humana como mínimo complicada. Cuando Jesús vino a decirnos que nos descomplicáramos la vida, que Dios era la vida, y por tanto para entrar en contacto con Dios, lo único que había que hacer era estar vivo y vivir más, vivir la vida intensamente. Dios te lleva la vida y para eso tienes que descomplicarte. Una de las cosas para descomplicarlo es dejar de pensar tanto y leer los textos de otro modo. Por eso la insistencia del cuerpo. Fíjate que Jesús, que en el Evangelio hay hasta bendiciones particulares para los pechos que amamantaron o para la matriz que te llevó. Hay bienaventuranza que ya no son ni para personas, son para órganos. Bienaventurados tus ojos, bienaventurados las orejas. Que Jesús no para de glorificar el cuerpo y de hablar no solo de los lirios del campo, hablar del cuerpo. Y sentir a los demás y dejarse sentir y que se le acercaran y le tiraran y que le zarandearan. Todo eso lo permitía Jesús porque el cuerpo no tiene nada malo, porque hay un conocimiento intrínseco a nuestros cuerpos. No sé si he respondido. Quedamos en que la última parte tan corta es no la intención de la pregunta, ¿no? Porque van alargando la temática, el doctor también está ya cansado. Vamos con la pregunta que iba a hacer el señor, y si nos queda tiempo atendemos la próxima. En uno de los videos que alcancé a ver suyos días atrás, habla de algo que a mí me dolió mucho siempre, y es el demonio. Y que inclusive muchos sacerdotes y conocedores lo esconden y no lo quieren reflejar. En algunas ocasiones he participado de momentos de colaborar con un sacerdote con respecto a eso, pero yo digo, ¿hasta dónde usted nos puede orientar verdaderamente y decirnos eso existe y eso es verdad? ¿Y cómo enfrentarlo? Bueno, yo voy a cambiar la pregunta porque yo no quiero acabar una conferencia con el demonio. Es que no me gusta. Vale, entonces voy a cambiar la pregunta. Entonces voy a cambiarla, pero voy a decir que Jesús nos dio una serie de instrumentos para estar fuertes en este mundo. Y tenía una serie de secretos, ¿no? Que se conservan en los evangelios. Él se relacionaba con esas fuerzas oscuras, efectivamente. Él veía al demonio caer como un rayo fulminando cuando los discípulos están, y él habló con Satanás, con el enemigo en el desierto, y él, sí. Entonces él tiene esa experiencia de él. Yo no soy quien para decir si eso es verdad, o sea, si Jesús
se me transmite que Jesús tiene esa experiencia, yo la considero tan cierta como todo lo otro, ¿no? No tengo por qué interpretar filosóficamente que puede ser Satán o que no. Entonces, lo que me importa más que hablar en sí de estas criaturas es hablar de los mecanismos de protección que Jesús nos enseñó para preservarnos de estas fuerzas oscuras, ¿no? Al margen de lo que sea. Al margen de lo que sea, hay fuerzas que nos llevan a lo infrahumano. No sabemos ni si son físicas, carnales, lo que sea, pero es verdad que a veces los seres humanos hacemos cosas mucho más inferiores, miserables y infrahumanas que los propios animales. ¿Qué nos lleva a